Crean oficina de investigación y promoción cultural Indio Naborí en ocasión del aniversario 95 de ese importante poeta cubano. Presentan libros dedicados a los retratos de guajiros y habaneras del pintor Servando Cabrera Moreno. Inauguran en la Galería Raúl Oliva exposición sobre los 25 años de la compañía Teatro El Público. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana de este jueves 28 de septiembre de 2017. Con la presencia del ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez y el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, esta mañana fue inaugurada en la Biblioteca Nacional José Martí la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Naborí, como parte de las celebraciones por el aniversario 95 del natalicio de Jesús Horta Ruiz, uno de los más significativos y populares poetas del siglo XX en Cuba. Varias personalidades de la cultura y las letras cubanas encontraron espacio común para recordar al hombre y al poeta, al criollo de letras y espíritus que toda la isla conoce como el Indio Naborí. Jesús Horta Ruiz, en el 95 aniversario de su natalicio, fue honrado por muchos de los que hoy le estudian, le deben, le quieren. Es muy importante recordar al Indio Naborí ya no solo como el poeta popular, sino el gran hombre, la persona tan buena que fue y el intelectual tan grande que ha sido, que bueno, pasa a formar parte del programa nacional de lo que son los proyectos culturales en Cuba, ¿no? No se puede olvidar realmente una persona que aportó tanto desde tantos años, empezando primeramente como improvisador, pero bueno, ya recorriendo toda una trayectoria en tres vertientes líricas: el poeta campesino, el poeta social y el poeta de la poesía íntima. Yo creo que Naborí fue tres poetas en uno. Fue el poeta popular por excelencia, ese tipo de poeta que le llamaban el poeta del pueblo, según lo llamó Samuel Feijó. Además, Naborí es un poeta de una poesía emotiva muy profunda y muy hermosa. Y por último, es uno de los poetas de la Revolución. Es uno de los poetas que se comprometió más allá del compromiso. Fue un poeta militante. Y yo creo que eso hace de Naborí pues un poeta excepcional, fuera de serie, un poeta que representa una buena parte de la identidad cubana. La Biblioteca Nacional José Martí acogió el encuentro de importantes intelectuales y estudiosos de la obra del Indio Naborí, obra que recoge honrosamente a la historia de Cuba, una historia de país que hoy estaría incompleta sin el legado de Jesús Horta Ruiz. Para preservar la memoria y el quehacer de Naborí y para su futura difusión, quedó fundada aquí la Oficina de Investigación y Promoción Cultural del Indio Naborí. Varios son los motivos, fíjate. Yo pienso que es importante siempre recordarlo, no solo en la fecha de hoy, por la vigencia que tiene su memoria literaria y su memoria política. En el caso del Indio Naborí no se pueden separar nunca la una de la otra, andan juntas, porque él, hasta en el seudónimo, para mí es sinónimo de identidad nacional. Yo pienso que el Indio Naborí es un símbolo de identidad nacional y hasta cierto punto pienso que por eso mismo es un elegido del pueblo de Cuba, sobre todo del pueblo, que se empeña en no olvidarlo. Una casa nueva que atesorará los tantos libros, documentos y escritos de Naborí, con la función perenne de mantener vivas las tantas aristas que tenía el autor de esta poesía cubana que trascendió fronteras y generaciones, que nos llega en las disímiles formas que tenía el propio Naborí, porque fue el poeta de la Revolución, no solo el comprometido, sino el militante, un hombre de una memoria extraordinaria que hoy, más que nunca, merece ser recordado. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y hablamos ahora de otro grande de la cultura cubana, el pintor Servando Cabrera Moreno. Ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes pues se presentó el libro Mírame así, habaneras y guajiros de Servando Cabrera, de las investigadoras Rosemary Rodríguez Cruz y Neida Peñalver Díaz. El volumen se acerca a una de las etapas más intensas y reconocidas de la creación de este pintor. A más de 35 años de su muerte, Servando Cabrera Moreno sigue maravillándonos. Sus figuraciones marcaron un hito en la representación de la mujer y el hombre en nuestras artes visuales. Hay muchos artistas que han trabajado la figura femenina y masculina en la historia del arte cubano, pero yo pienso que Servando se distingue entre todos porque él mismo dijo que el ser humano era su pasión y el ser humano estuvo presente en toda su obra de diferentes maneras.
pienso que Habaneros y Guajiros es una síntesis de estas representaciones de lo femenino y lo masculino en Servando, y es una síntesis que está repleta de cubanía, está repleta, se ven los nombres de las calles que titulan muchas de las obras, está repleta de un mensaje también de amor a los cubanos, a las cubanas que rondan las calles, que a esa manera de ser de cubano, de la sensualidad, de la sexualidad. Yo creo que en la obra de Servando casi siempre las personas que son protagonistas son personas que nunca lo fueron en la pintura cubana, y eso empieza a suceder desde los años 60. En este caso es una década en la que Servando tuvo como una pausa, y a partir del año 72 es que empieza entonces a que la mujer sea la figura protagónica en una obra. Y no es eso, es que la pone, yo creo que es como la equidad o la igualdad, muy a pesar de muy a pesar de que Servando parte de sabe la diferencia entre un hombre y una mujer, pero los pone a dialogar en un mismo nivel. Servando fue un visionario, es decir, hoy lo que abordamos desde varios estudios, como son los estudios de género, las masculinidades y otras problemáticas sociales, Servando lo reflejó muy bien en su época. Yo creo que cuando hoy vemos sus habaneras, sus guajiros, estamos viendo parte de lo que fue la historia de Cuba en estos últimos 50 años de revolución. Creo que el arte siempre tiene esa función de visionaria, y en Servando se cumple muy bien. Yo creo que no se puede hacer una historia de la cultura de la revolución sin ver y revisar la obra de Servando Cabrera. Míreme así es un empeño de la editorial Polimita y del Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno. Me parece muy importante este libro porque rompe, yo creo, con un silencio que hay sobre la vida y la obra de Servando Cabrera. Yo creo que aquí está Servando sin tapujos, mirando algo que le gustó tanto a él, que fueron los seres humanos que conformaban la sociedad cubana, más allá de su opción sexual, de su color de la piel, del lugar que habitara, y creo que el libro nos devuelve la esencia humana de Servando mirando la sociedad cubana. Varios ejemplares del libro llegarán a las bibliotecas públicas especializadas de todo el país. Yuris Norido, en el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias da a conocer que entre el 17 y el 20 de octubre próximo, la provincia de Granma será sede de la Fiesta de la Cubanía en su 23ª edición. Devenida el convite más emblemático del patriotismo y el arte en el país, el encuentro celebrará el aniversario 45 de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. Músicos consagrados como Pepe Ordaz, Fran Delgado, Augusto Blanca y Marta Campos llegarán a Bayamo para festejar con descargas de trova el nuevo cumpleaños de ese movimiento, que ha dejado una huella importante en la canción cubana y que por derecho propio se inscribe en la historia de la música nacional. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina informa que la compañía titiritera cubana Teatro de las Estaciones proseguirá en octubre las puestas en escena de la obra Los Dos Príncipes, inspirada en la poesía del héroe nacional José Martí. Las funciones serán en la sede del colectivo, en la sala Pepe Camejo de la ciudad de Matanzas. La obra es una adaptación de la joven actriz y dramaturga María Laura Germán sobre el poema Los Dos Príncipes, publicado en la segunda entrega de la revista para niños La Edad de Oro en 1889. En esta ocasión, el montaje cuenta con actores invitados del Teatro Mirón Cubano y Teatro El Portazo. Y por último, la publicación digital Cuba Sí da a conocer que los cantautores argentinos Fito Páez y León Gieco participarán en la primera edición del Festival Cosquín Rock Bolivia, previsto a realizarse el 4 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz. El evento ofrecerá a los amantes del rock latinoamericano 15 horas consecutivas de música, conferencias y charlas con expertos internacionales, entre otras actividades. En el encuentro participarán también las bandas argentinas Babasónicos y Enanitos Verdes, así como el baterista del grupo mexicano Maná, Alex González, quienes compartirán escenario con los bolivianos Grillo Villegas, Los Salmones y Fiesta Cuetillo, entre otros artistas, asegura la agencia Prensa Latina. Y precisamente con un tema interpretado por los argentinos Fito Páez y León Gieco junto a Charly García en el estadio Boca Juniors en el año 2000, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora es tiempo de hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a la formación y la labor de los instructores de arte en las escuelas y comunidades. Usted no cambie el canal,
todavía tenemos otras historias para compartir. Let the party begin. Concierto de La Cruzada en el Festival Patria Grande. Invitado Celestino Esquerré. El jueves 28 de septiembre a las 9 de la noche en La Madriguera. La Cruzada está en la casa. This is the urban world music. La Cruzada está en la casa. Una de nuestras más emblemáticas compañías, Teatro El Público, estuvo ayer de fiesta. Después de un gran pasacalle desde la Sala Trianón hasta el Centro Cultural Bertolt Brecht, fue inaugurada en la Galería Raúl Oliva de esa última institución la muestra Huella de Transgresiones, dedicada a los 25 años de la agrupación que dirige el maestro Carlos Díaz. ¿Dónde radica la garantía de un público fijo? ¿Cómo un director se arriesga a versionar clásicos de una manera novedosa y contemporánea? Asumir puestas de jóvenes dramaturgos y lograr siempre la misma aceptación. Son interrogantes que dependen de la subjetividad de cada espectador. Lo que sí es innegable es la calidad de las obras de Teatro El Público, una agrupación que ha sido escuela para diversas generaciones de artistas y que sobresale por la profundidad de sus textos, las actuaciones de sus integrantes, el diseño de vestuario y todo lo que encierra la dramaturgia de cada función, siempre con Carlos Díaz al frente. El teatro que hay que hacer es el teatro necesario con el momento que está viviendo el país, con lo que estamos viviendo, con cómo somos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras tristezas. Yo creo que hay que hacer un teatro que hable con todo el mundo, un teatro que tenga la capacidad de comunicar el sentimiento que tenemos en confrontación con el sentimiento de ese público que va a ver la obra de arte. Llegué de casualidad tocando puertas y él me dijo que sí, que me iba a graduar desde el primer momento en que me vio. Y desde ese momento no he parado de trabajar, de hacer teatro, y para mí eso es algo muy, muy importante, hacer teatro, y de la manera que lo hago con Carlos, donde siempre hay amor, donde siempre hay una buena energía, una buena manera de cómo decir, de cómo buscar una propuesta, de cómo uno se entrega a un proceso donde él te guía sin tú darte cuenta. Creo que es eso, una familia muy bonita, y me siento muy agradecido, ¿no?, por poder estar con el Teatro Público, por tener a Carlos cerca, tanto como persona, como director. Es un honor y algo maravilloso realmente. La Galería Raúl Oliva del Centro Cultural Bertolt Brecht se sumó a las celebraciones por los 25 años de Teatro El Público con la muestra Huella de Transgresiones, que exhibe piezas del diseño de vestuario y escénico de obras emblemáticas de esa agrupación como Niñita Querida, Calígula, El Rey Lear, Las Brujas de Salem, Josefina la Viajera, La Loca de Charlotte, Fedra, Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant, Fassbinder y Noche de Reyes, entre otras obras. Al referirse a Carlos Díaz, el crítico Norge Espinosa escribió: para él, el teatro es un reino poblado de verdades que no pueden ser acalladas, una reivindicación de lo que el ser humano puede mostrar desde sus actitudes más conmovedoras o terribles, un acto de desenmascaramiento total. Leti Alvarado, Noticiero Cultural. De La Habana a Holguín. La ciudad de los parques acoge por estos días el concurso coreográfico Codanza y el Grand Prix Vladimir Malakov. Junto a las presentaciones escénicas se desarrolla un amplio programa teórico. Como en cada jornada, un equipo de nuestro noticiero nos ofrece otros detalles. Bienvenido, Roilán.
Las jornadas del cuarto concurso Codanza y Grand Prix Vladimir Malakhov no solo propician la confrontación entre bailarines y coreógrafos, también es posible desde su amplio programa teórico dialogar sobre temas esenciales del panorama de la danza. Temas vinculados a la creación coreográfica, la improvisación y la técnica contemporánea, los bailes afrocubanos, la danza, el texto, la escritura, ocupan la atención de los participantes a la cita a través de un amplio programa que se extiende a varias sedes de la ciudad. Yo creo que la creación es un tema en el arte de la danza importante, en el cual se está abocando a la experiencia de coreógrafos cubanos y foráneos, pero también los estudios teóricos que pueden ampliar al creador para trabajar con la impronta de la danza hoy en día. Por tanto y demás, creo que tanto por la presentación de las puestas en escena como los propios talleres que abocan el trabajo del cuerpo en función del trabajo de la improvisación, es un espacio importante. Y creo que el concurso está dando esa posibilidad a los jóvenes para intercambiar y participar en tal sentido. Mucho se ha polemizado en los últimos tiempos sobre el movimiento coreográfico en Cuba y el quehacer de los más jóvenes. El concurso Codanza y Grand Prix Vladimir Malakhov propicia otros debates. Existe, pero es difícil verlo si no es en ciertos certámenes, o sea que no se hace regularmente. Y la coreografía hay que practicarla, como las demás cosas, ¿sabes? Más nosotros nos debemos al cuerpo, nos debemos a un espacio en el cual se elaboran las cosas y luego se exponen. Y es necesario chocar contra eso, chocar contra el público y hacerle ver que hay un movimiento danzario. Hay inquietudes, hay jóvenes, hay resultados, pero creo que todavía hay que seguir trabajando, investigándose y pensar que no lo sabemos todo. Todavía hay que aprender mucho, todavía hay que intercambiar para que cada cual construya su poética sobre la base de un bagaje cultural y danzario mucho más amplio. Desde otras latitudes llegan bailarines y coreógrafos para participar en el concurso, pero también para intercambiar experiencias en una cita que les permite actualizar sus conocimientos sobre el movimiento danzario en Cuba. A los concursantes de Ciudad de La Habana, Villa Clara, Holguín y Guantánamo se sumaron jóvenes de Ecuador, México y Estados Unidos en la tercera jornada de competición. La experiencia es muy grata ver bailarines profesionales muy entregados, con múltiples disciplinas. Nos ayuda mucho ver y probar también. Creo que es una oportunidad muy importante para todos los bailarines, no solo de México, sino todos los bailarines de Cuba, la importancia de compartir pues, cultura, arte, a través de este gran teatro y este maravilloso concurso, Vladimir Malakhov, que a través de él, pues bueno, estamos aquí y estamos muy agradecidos de ver gente talentosa en Cuba, gente que tiene todavía esa disciplina y el amor del arte, y ver a la gente que también está aquí, pues apoyando mucho la danza, muy culta, y es algo que nos sorprende muchísimo a nosotros los mexicanos. Lo que he estado viendo aquí, lo que he estado presenciando en estos días, me ha hecho darme cuenta de los diferentes estilos de danza que se practican en Cuba, y me parece que algo muy importante es que solamente podemos desarrollarnos plenamente cuando somos capaces de aprender unos de otros. Esta noche continúan las presentaciones de los concursantes, quienes son evaluados por un prestigioso jurado. Los premios serán entregados el próximo sábado. Desde Holguín, Pablo Méndez, Roy Lampardo y Yadiani Rojas para el Noticiero Cultural. Sigamos hablando de danza. El Ballet de Camagüey celebrará en el mes de diciembre el aniversario 50 de su fundación. Después de los festejos programados para esos días, la compañía que dirige Regina Balaguer iniciará una gira por varias ciudades de Europa. En el ámbito coreográfico del Ballet de Camagüey, la obra Carmen mezcla lo clásico y contemporáneo. La compañía llevará esta pieza a escenarios de Europa. La historia conjuga amor y sangre en Andalucía, donde una gitana es el centro del triángulo amoroso, mujer apasionada que desafía la sociedad prejuiciada de su época. Con versión de Peter Breuer, director del Ballet de Salzburgo en Austria, las presentaciones en enero del 2018 llegarán a Suiza y varias ciudades españolas como Madrid, Granada, Sevilla, entre otras. En las funciones, los roles protagónicos estarán a cargo de Sarac de Miranda, Susel Álvarez, Jonathan Pérez y el primer bailarín Yanni García, además de otros integrantes del colectivo danzario. Bajo la dirección de Regina Balaguer, la agrupación participó recientemente como invitada al concurso de danza del Atlántico Norte y Grand Prix Vladimir Malakhov, que se desarrolla en Holguín.
Desde el inicio del año 2017, el Ballet de Camagüey desarrolla un programa de actividades para conmemorar medio siglo de creado. Una compañía que mantiene como prioridad el desempeño del hecho artístico y el respeto al público. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Abrimos este jueves nuestra sección Contrapunteo. Esta semana estamos dedicando nuestros debates a la formación y a la labor de los instructores de arte en las escuelas y en la comunidad de todo el país. Por eso nos acompaña hoy en el estudio Lilian Mendoza, quien es presidenta nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Bienvenida, Lilian. Buenas tardes. Lilian, para comenzar nuestro debate se impone una pregunta. ¿Cuál es el rol de un instructor de arte en una escuela, en una comunidad, en el sitio donde le toque desempeñarse? Yo creo que en principio el instructor, como profesional de la cultura que es, no es más que un facilitador que dialoga desde las expresiones artísticas, que coordina esfuerzos en esa comunidad tan compleja, diversa, con expresiones culturales de todos tipos que emergen desde ese escenario. Y el instructor viene a ser esa persona que nuclea a todos esos entes participativos de la comunidad y desde las manifestaciones artísticas los pone también en contacto con el resto del público, ya sea los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y yo creo que es eso, un facilitador, un conductor que desde los procesos de la gestión cultural tiene a bien elevar el espíritu y por supuesto crecer en valores, que es lo que nos hace falta en esta sociedad. ¿Podemos hablar de la articulación de la formación de estos instructores, de nuestros instructores de arte, para asumir esas responsabilidades? Sí, yo creo que es importante y tengo que empezar hablando de que de la formación inició desde los años 60, que tuvo una continuidad en los 70 y que en los 2000 tuvo su máxima expresión a partir de la batalla de ideas donde surgieron las escuelas en todo el país y que ahora mismo estamos retomando un esfuerzo porque teníamos 30.000, ahora tenemos un poquito menos y hemos decidido de conjunto con el Consejo Nacional de Escuelas de Arte, quien va a reabrir esta nueva formación, tener algunas premisas que son esenciales. En el mes de noviembre vamos a estar abriendo todas esas escuelas y lo primero que hemos tenido en cuenta es que precisamente es un profesional que presta servicios públicos, que está en el escenario comunitario, que como decía anteriormente es complejo, pero que tiene que tener la capacidad de gestionar, de convocar, de movilizar y de tener un grupo de cualidades, decíamos nosotros en otros espacios, para poder ingresar a estas escuelas. Y en eso andamos, en poder lograr una formación mucho más completa que la anterior, que pueda hacer realmente o dar ese salto cualitativo que tanto nos hace falta en esa escuela, en esa comunidad, en las casas de cultura, que también necesitamos cubrir los espacios del taller de creación, de apreciación, que son de las dinámicas que hoy precisamente también realiza el instructor. Bueno, te despedimos con una noticia muy importante que acabas de socializar, la reapertura de estas escuelas en el mes de noviembre, ¿cierto? Así mismo. Bueno, pues estaremos al tanto y muy pendientes de esta reapertura. Muchísimas gracias, Lilian, por participar en nuestro contrapunteo. Mañana el periodista Yuris Nórido cerrará el debate y ofrecerá nuestra opinión editorial. Yo les recuerdo que usted aún está a tiempo de participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cult.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Ahora le propongo que hagamos otra pausa en nuestra emisión. Después de nuestros mensajes promocionales, estaremos hablando de algunas propuestas musicales en La Habana y en Las Tunas. Eso será en segundo. Quédese con nosotros. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, continúa su temporada de otoño en su sede habitual del Teatro Nacional de Cuba. En esta oportunidad ya se prepara un programa clásico en el cual se incluye el concierto para violín y orquesta en re menor, en versión para flauta del georgiano Aran Hachaturian.
Es una obra donde el instrumento solista adquiere gran relevancia y demanda del ejecutante poner a prueba todo su despliegue técnico y virtuosismo. Asumirá ese rol el joven flautista cubano Alberto Rosas. También está en el programa la Sinfonía en Fa mayor Opus 90 del compositor alemán Brahms. La presentación de la Orquesta Sinfónica será el venidero domingo 1 de octubre en su sede habitual en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba en el horario de las 11 de la mañana. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Y al cierre viajamos a Las Tunas. En esa ciudad del oriente cubano, varias instituciones defienden el legado de nuestros más auténticos géneros musicales. La Casa Emiliano Salvador es un buen ejemplo. Estos espacios trocan en las noches su soledad por mucha animación al compás de los géneros cubanos. La Casa de la Música Emiliano Salvador de Las Tunas asume la defensa de nuestra identidad cultural, desde las fotos que exhibe en sus paredes hasta la selección de las agrupaciones que acoge, exponentes todas de la riqueza de los ritmos nacionales. Agrupaciones pequeñas porque tenemos un área muy limitada. Estamos trabajando en el área bailable, que entonces ya sí se acogerán agrupaciones de gran formato, orquestas grandes. Hemos tenido visitas muy importantes de artistas nacionales, como es Pancho Maya Cabildo del Son, que eso estuvo bello. Se nos llenó una casa como creo que nunca había pasado, ni siquiera el día de la inauguración. He aquí un recinto concebido para que brille la música cubana. Un lugar cuya programación regocija al visitante. En Las Tunas, Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la apertura hoy de la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Naborí en ocasión del aniversario 95 de ese importante poeta cubano. Le contamos sobre el libro Mírame Así, Habaneras y Guajiros de Servando Cabrera Moreno, que fue presentado ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes, y lo invitamos a la exposición Huella de Transgresiones, que recorre buena parte del itinerario creativo de la compañía Teatro del Público en su aniversario número 25. Ha sido un placer acompañarlos en esta emisión. Mañana regresaremos para ponerlos al tanto de lo más relevante del acontecer artístico y literario en Cuba y otras naciones del mundo. No falten, sean puntuales. Hasta entonces, yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.